Queridos hermanos, Dios les bendiga. Les habla el pastor Domingo Guzmán. Gracias nuevamente por estar aquí en Enfoque Bíblico, este espacio donde cada semana tenemos la bendición de estudiar de manera amplia la palabra de Dios. Nos acercamos de manera muy personal y estudiamos estos temas de carácter bíblico tan importantes para nuestro diario vivir. Como saben, en esta temporada estamos estudiando el libro de Éxodo y hemos estado aprendiendo una infinidad de cosas interesantes en este libro maravilloso de la Biblia. En Enfoque Bíblico, pues nos estamos dedicando con todo el amor para llevar hasta ustedes este resumen en el que vemos de una forma especial la palabra de Dios. Como saben, esta semana pues tenemos una cita para estudiar la Biblia con un sentido personal y especial. Y gracias nuevamente por acompañarnos como cada semana ustedes hacen. Esta semana estamos estudiando el tema cómo vivir la ley. Y el texto bíblico que estamos analizando para memorizar está en Éxodo 20, 22 y 23. Lo comparto con cada uno de ustedes. Dice: el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 22 y 23. ¿Cuál es entonces el verdadero papel de las leyes? Siempre se ha debatido este tema y sin duda en el ámbito de la espiritualidad este tema ha sido muy tratado. Dios desde el principio quiso que sus hijos vivieran sobre la base de un código de vida que tenía como fundamento el amor. Como sabemos, 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y un ejemplo interesante de cómo era distinto con los ideales de otros pueblos es cuando el faraón ordena matar a los bebés varones hebreos. Allí podemos darnos cuenta que el faraón tenía un corazón bien malo con esta orden. Sin embargo, cuando ponemos algún tipo de beneficio para los jóvenes o los niños de una nación, nos damos cuenta de que su gobernante es bueno gracias a esa prerrogativa. O sea, los planteamientos de las leyes dicen cómo es el corazón, el carácter de los gobernantes y de quienes las imponen. Ellen White dice: la mente de la gente cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcadores principios de los conceptos de la ley de Dios. Es interesante, la hermana White dice que estas leyes se llamaron derechos porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad y porque los magistrados debían de juzgar según ellas. Veamos algunos aspectos interesantes. ¿Qué normas específicas promulgó Dios en relación con los esclavos hebreos, con el homicidio y las lesiones corporales? El Código del Pacto se encuentra registrado en varios capítulos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 21, del 1 al 23, varios versículos más bien. Todos estos reglamentos y leyes fueron promulgados para detener la avalancha de mal y construir una sociedad que fuera ordenada. Las leyes acerca de la esclavitud eran especiales y no deben confundirse para nada con la perversa práctica de la esclavitud de la época medieval o moderna. Los esclavos hebreos estaban protegidos, valorados más bien, en dicha sociedad. Eran propiedad de sus dueños solamente durante 6 años. Al 6º año debían ser redimidos, a diferencia de lo que pasaba en los tiempos medievales. En el 7º año, esos esclavos debían ser liberados, a menos que estos mismos esclavos quisieran permanecer al servicio de sus amos. En el 7º año, estos esclavos pues debían ser liberados, debían tener la oportunidad de irse, a menos que ellos mismos pues quisieran permanecer al servicio de sus amos. Estos también, los amos, debían permitir que sus siervos descansaran un día a la semana, o sea, el sábado, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, los versículos 9 y 10 que habla sobre eso. Y también debían satisfacer todas sus necesidades básicas de comida, de alimentación, de techo, etc. Aunque la perversa práctica de la esclavitud institucionalizada ha sido abolida en la mayoría de los países del mundo,
¿De qué manera siguen existiendo algunos de sus rasgos distintivos hoy día? ¿Qué podemos hacer en nuestro propio y limitado ámbito para luchar contra estos temas particularmente terribles, ¿no?, de la esclavitud? En esta semana vamos a estar observando también una serie de normativas, o podríamos llamar más leyes. En su misericordia, pues Dios instruyó a los jueces acerca de cómo estos debían tratar a las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de propiedad, con los derechos particulares entre unos y otros. Se enumeran varios casos prácticos indicados, por ejemplo, qué hacer, por ejemplo, si el toro de alguien atacaba accidentalmente a un vecino, si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía, si los animales pasaban o más bien se cruzaban, ¿no?, de una finca a otra, pastaban o dañaban el campo de otro o la viña de otro propietario. Si un objeto, por ejemplo, prestado se perdía, cómo se debía trabajar ese tema, o si un animal alquilado para fines agrícolas pues sufría alguna herida o moría en el ejercicio, ¿no?, de ese contrato. Otras normativas interesantes en relación al día sábado. El sábado y las festividades religiosas tenían mucho que ver con el culto y recordaban de manera particular acontecimientos cruciales de la historia del pueblo de Israel y sobre todo del tema de la salvación, ¿no? El culto estaba cuidadosamente regulado, pues esto era la base teológica de todas las demás actividades en las que el pueblo se dedicaba. El sábado, que se establece en la creación, de acuerdo a Génesis capítulo 2, usted puede leer allí, y también a Éxodo capítulo 20, los versículos desde el 8 hasta el 11. Estos versículos pues nos muestran cómo estaba el sábado relacionado con la liberación del pueblo, con la redención de Israel. Y usted puede abundar un poco más de esto en Deuteronomio capítulo 5, los versículos 12 al 15. Y apunta también de una manera poderosa el sábado a la adoración a Dios como nuestro creador. Podemos ver esto en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, y en Apocalipsis también encontramos estos puntos. Como sabemos, el plan original de Dios, la intención de Dios, no era que los israelitas lucharan por su nuevo territorio, sino que los que vivían en esas tierras de manera limpia, tranquila, pues pudieran ceder el espacio que había sido de forma directa presentado por Dios para el pueblo de Israel. La tierra prometida había sido prometida, como bien se menciona, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y debería haber sido recibida por Israel como un regalo especial de Dios y de una manera sin ningún tipo de problemas. Ahora, la tierra no iba a ser poseída de inmediato, de acuerdo al pacto. El Señor dijo que al cabo de 400 años ellos recibirían la tierra. Dios estaba tratando con esto de dar gracia a quienes se habían de alguna forma pues rebelado contra él, y le estaba dando un tiempo especial para que se arrepintieran y vinieran entonces en pos de él. Dios deseaba que estos pueblos, los habitantes de Canaán, pues se arrepintieran, que entraran en pacto con él ante la negativa de ellos por medio de manifestaciones de su poder maravillosas. Pues el Señor, incluso por medio de avispas, como parte de su creación, de acuerdo con Éxodo 23, versículos 27 en adelante, el Señor pues se manifestó a estas naciones con la intención de que ellos recapacitaran. También otras leyes que existían, ¿no? La famosa ley del talión, el ojo por ojo, otros sistemas legislativos que existían en aquellos tiempos que eran muy inferiores al divino. En el Sermón del Monte, Jesucristo citó textos del Antiguo Testamento con los que estaba de alguna manera pues sustituyendo la idea de ese pensamiento. Habló en contra de las interpretaciones rabínicas vigentes que a lo largo de los siglos se habían alejado totalmente del plan de Dios, habían lamentablemente dado una idea totalmente errónea de lo que Dios quería con respecto a sus normas y sus leyes, que fueran más que todo para interactuar con Él y con los demás seres humanos.
Tendremos una linda semana a través del estudio que tenemos y deseo que cada uno de ustedes pues, pueda abundar un poco más. Estamos haciendo este resumen con mucho cariño para ustedes. Y si tiene algún comentario que hacernos, por favor vaya a la caja de comentarios. Déjenos allí su inquietud. También puede escribirnos al correo electrónico pastordomingoguzman@gmail.com. Allí, con muchísimo gusto, vamos a estar contestando sus inquietudes. Dios les bendiga. Esto ha sido una entrega de Enfoque Bíblico Más. El Señor esté con ustedes.